falta que te enciendas vos para transformar tu familia. Sos vos el que tenés que encender, sos vos el que tenés que encender la llama, sos vos el que tenés que provocar el milagro. Entendé de una buena vez, dice el Señor, que eres tú el que tiene que transformar tu familia. Eres tú el que tiene que avivar la llama del fuego, del don de Dios que está en ti. Eres tú. Santo Dios. Lo decimos una vez más. Amén. El fuego de Dios que está en nosotros es el que va a transformar nuestra familia. Amén. Es el que lo va a cambiar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Ha llegado el tiempo que sus hijos de Dios, que nosotros como hijos de Dios avivemos la llama que está en nosotros y podamos encender nuestra familia. Amén. Nuestro hogar, nuestra casa. Muchas veces nos vamos con muchas dificultades, con muchos problemas y lo trasladamos al Señor, pero el fuego de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en mi vida, está en tu vida. Amén. El mismo Espíritu Santo de aquel que Cristo prometió una vez que iba a estar en nosotros, es el que está en ti, y tú tienes el poder, la autoridad para transformar tu hogar, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tu familia. No sé cuál es la necesidad que tengas, no sé si es problema económico, no sé lo que está pasando, pero Dios nos ha dado la autoridad, y el fuego de Dios es esa llama que si nosotros la dejamos apagar, obviamente no va a alumbrar, pero si nosotros la mantenemos viva, encendida, va a alumbrar. En medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, va a alumbrar. Amén. Amén. En esta noche le quería compartir y expresar el privilegio que tenemos de acercarnos a Dios, ¿no? La bendición que Dios nos da de poder acercarnos a Él. Somos privilegiados en esta noche de poder acercarnos. Hemos visto cuánta necesidad hay. Amén. Hemos visto cuánto mal hay afuera, cuánto mal pasan los que no tienen a Dios en su corazón. Nosotros hoy tenemos el privilegio de poder acercarnos a Él. Amén. Tenemos la bendición que Él nos ha dado y nos ha permitido de poder hoy, en esta noche, venir a su casa, a alabarle, a decirle: Señor, tengo este problema, tengo el otro problema, me pasa esto, me pasa aquello. Y no debemos desaprovechar esa oportunidad. Amén. Ese privilegio que Dios nos ha dado a través de la muerte de su Hijo, de hoy tener una oportunidad, tener otra oportunidad más de acercarnos a Él. Te ha dado la oportunidad, Dios, de que hoy puedas estar aquí y puedas orar por tu hijo, que quizás está apartado, que tiene un problema. Y cree que esa oración tiene poder. No ha venido en vano, no ha sido en vano el haber llegado hasta aquí. El Señor escucha tu oración y tiene esa petición bien guardada.
quiere que entiendas que vos tenés la llama, vos tenés la luz, tú sos sal de la tierra y el fuego de Dios está en tu vida. Y si estás clamando por tu hijo, seguí clamando por tu hijo, pelea, pero vos llevas la llama ardiendo. Y si esa llama se apaga, no va a haber luz en tu casa. Si vos dejás que el Espíritu de Dios se apague, las tinieblas van a gobernar. Amén. Bueno, le voy a invitar a ir al Salmo 138. Salmo 138, verso 3. ¿Por qué le podés sacar un cacho de ganancia al micrófono? Salmo 138, 3. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Dice así: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. ¿Cuántas veces hemos venido con problemas al Señor y el Señor nos ha respondido? ¿Cuántas veces hemos venido a la casa de Dios con un clamor, con un pedido especial? Y el Señor nos ha contestado y el Señor ha atendido nuestra oración. Aunque muchas veces nosotros nos olvidemos de eso, el Señor muchas veces ha respondido a oraciones y a causa de eso hoy estamos acá. A causa de que el Señor inclinó su oído y su favor del cielo, su gracia vino a nuestras vidas, es que hoy estamos aquí. Y el Señor ha dado a su Hijo y ha tenido misericordia con nosotros y nos ha ayudado. Al menos yo doy fe de eso. ¿Cuántos pueden dar fe de eso? Amén. El Señor es bueno, el Señor nos ayuda. El Señor nos fortalece. Y el 6 dice, porque Jehová es excelso, dice, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y muchas veces tuvimos que llegar a circunstancias para poder llegar y agradar a Dios, ¿no? Muchas veces nos acercamos de miles de maneras a Dios, pero la única que sirve acá, dice la palabra, es la humildad. La humildad de nuestro corazón, la humildad de nuestra vida. Y aunque esa es una palabra muy fácil y muy escuchada y es muy fácil de decir, es muy difícil a veces de aplicar totalmente en lo que es un 100%. Pero dice que Jehová atiende al humilde, dice, más al altivo lo mira de lejos. Y muchas veces vinimos y nos tuvimos que humillar y en ese momento, en el momento más difícil, en el momento de angustia, venimos y le presentamos a Dios nuestros problemas y Él nos contestó. Y capaz que lo que te había costado años y años de oración, ese día vos te humillaste, te entregaste por completo a Dios, le pediste al Señor, el Señor te contestó. Porque vino del corazón, porque vino de un corazón humilde, porque vino de una disposición, pero pasaron muchas cosas y una etapa y un proceso que te llevó a estar bajo, a estar lo más abajo posible para llegar a Dios. Y muchas veces pasan cosas en nuestra vida que nos llevan y Dios permite y Dios nos hace pasar y nos hacen llegar a lo más bajo para que ahí Dios pueda reinar. Porque a veces cuando estamos muy altos el que gobierna somos nosotros. O cuando estamos ahí bastante bien, a veces queremos negociar con Dios. Y ahí se nos complica un poco. Pero Dios atiende a sus hijos cuando sus hijos se humillan. Hay una palabra muy conocida que dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, de orar y buscar en mi rostro, entonces oiré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sí, el pacto de David con Salomón. Y lo necesario de humillarnos, ¿no? De verdaderamente acercarnos con un corazón humillado. Que a veces es más fácil decirlo que hacerlo, y es verdad. Para mí es más fácil decirlo que hacerlo, para todos. Porque la carne, es orgullo, es vanagloria, es vanidad, es carne. Y contra eso
Día a día vamos a tener que luchar. Por eso dijo Cristo que cada día teníamos que tomar la cruz. No era una vez, sino todos los días. Y la cruz es humillación. Entonces cada día yo tengo que andar con mi humillación a cuestas delante de Dios. Pero hay momentos, hermanos, que tenemos que ser movidos a ese lugar de humillación. Necesitamos ser movidos a un lugar de humillación para acercarnos al trono de Dios, para agradar a Dios. Porque muchas veces nos acercamos desde que le conocemos a Dios, desde el conocimiento, nos acercamos a Dios desde los métodos, desde las maneras, desde, no sé, una linda oración, o de hacer cosas que yo sé que a Dios le agradan. Pero hay un momento específico en el que necesitamos de la humillación. Acercarnos desde el lugar siempre de un hijo humillado, de un hijo rendido. Y hay dos caminos, hay dos maneras. Uno es cuando Dios nos hace pasar por procesos y nos lleva a la humillación. Y ahí nos acercamos a Dios porque Dios nos hace atravesar un camino difícil que nos hace acercarnos a Dios. Y el otro, muchas veces son nuestros errores, muchas veces nos llevan a caer, a cometernos, a fallar, a pecar. Y cuando recién ahí nos damos la cabeza contra la pared, ahí recién nos damos cuenta de que necesitamos a Dios. Y ahí venimos humillados y rendidos. Y esos son los dos caminos. O Dios te lleva, o vos te das la cabeza contra la pared. Pero muchas veces no siempre es necesario que pasemos por la humillación. Siempre es necesario que un hijo de Dios se humille, siempre, todo el tiempo. Cada día, como le dice la palabra, cada día nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada día. No es una vez, ni dos, ni tres, es todos los días. Todos los días es un trato de Dios con nuestra vida y una confrontación cada día de la carne con el espíritu y la carne contra el espíritu y la carne contra el espíritu cada día. Que si no nos humillamos, no vamos a vencer nunca. Si nosotros no humillamos nuestra carne, cada día vamos a perder. Cada segundo, cada circunstancia, cualquier cosita mínima que se nos enfrente, vamos a caer derrotados porque no nos humillamos. Y yo lo he vivido y fue necesario humillarme para encontrar a Dios. Yo creí conocer a Dios por mucho tiempo y cristiano de toda la vida y no sé qué y todo eso. ¿Sí? Cristiano de cuna, como dicen algunos. Yo nunca vi un cristiano que nació dentro de una cuna, ¿no? Pero necesité llegar a esa humillación y no fue una etapa muy agradable de mi vida, todo lo contrario. Fue un momento en el que como yo nunca quebranté mi corazón, Dios me lo tuvo que quebrantar. Y es así. Dios es así, o llegás por amor o por dolor. No hay otro. Y es necesario que lleguemos a Dios y que lleguemos a través de la humillación y que le podamos rendir nuestro corazón a Dios. Y que cada día entendamos que es necesario cargar esa cruz y llevarla. Y cada día es una lucha constante con nuestra carne y con nuestros deseos y con tu voluntad y con tus ganas de hacer no sé qué cosa antes que orar. O con tus ganas de hacer no sé qué cosa antes que ayunar o leer la Biblia o venir a la iglesia. O tener un tiempo de ayuno. Y contra esas cosas día a día son las que tenemos que luchar. Y esas cosas nos van a hacer ir doblegando nuestra carne cada día. Y cuando eso no pasa hay dos caminos, Dios nos lleva. Una de las cosas que pasa es que Dios nos lleva a una humillación. A través de su proceso. Y un ejemplo es Job. Y te voy a invitar ahí que vayas buscando Job capítulo 42 versos 5 y 6. Job era un hombre recto y justo delante de Dios, del cual Dios se agradaba. Y si un día andaba Satanás ahí caminando por la tierra y se cruzó ahí, Dios le dice: che, Satanás, mirá, mi hijo Job, él me agrada, es un hijo recto, justo, que no hace lo malo delante de mí, sino que me sigue. Job 42, verso 5.
que hace mi voluntad, que no me sigue, que no se desvía. Él me agrada. Y Satanás le dice, bueno, déjame tocarlo a ver si él no te falla. Y Job se mantuvo ahí firme, sin tropiezo, pero sin embargo allí en el verso 42 él manifiesta algo muy especial. Capítulo 42, verso 5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Dios nos hizo pasar por un proceso muy difícil a Job, en donde perdió su familia, perdió sus bienes, perdió todas sus cosas. Y nosotros, si nosotros nos ponemos y leemos toda la historia y todo el libro de Job, vemos que Job era un hombre recto, justo, que no había hecho nada para pasar por eso, pero sin embargo Dios lo hizo pasar por esa etapa. Y muchas veces, nosotros no hacemos nada a veces, pero Dios nos lleva a procesos, a tratos especiales con Dios. ¿Cuántos han pasado por procesos? ¿Cuánto Dios lo ha movido? Y muchas veces, sin encontrar mucha explicación, nos hemos encontrado en medio de que estamos desamparados, nos sentimos solos, nos sentimos en problemas, nos sentimos en no sé qué, sin saber por qué. Pero esto tenía un fin, porque dice que Job dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, tenía un propósito, Dios lo hizo pasar por un propósito, por un fin especial. Y Job se dio cuenta que aún ni siquiera había conocido realmente a Dios. Y que después de ese proceso que pasó, ahí le había conocido y había visto la grandeza y lo que era Dios realmente. Y si por tanto me aborrezco y me arrepiento. O sea que Dios lo llevó, lo hizo pasar por un proceso y lo llevó ¿a dónde? A la humillación. Job se tuvo que humillar. Y si después siguen leyendo van a ver que dice que él tuvo después el doble de lo que había tenido. Recuperó todo, aún más el doble. Todo lo que tenía, todo lo que él había perdido a causa de ese proceso, lo recuperó y multiplicado. Y Dios lo hizo pasar por ese proceso. Y Dios nos hace pasar por procesos en el cual muchas veces no entendemos por qué, pero que tienen un fin y solo se van a terminar cuando sus hijos se humillen. Si estás pasando un proceso, tenés que entender que el fin de ello y el inicio de la bendición y que se corte y comience algo nuevo es la humillación. Porque sin la humillación no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay vida nueva, no hay nuevo comienzo. Si no nos humillamos no llegamos al arrepentimiento y si no hay arrepentimiento no podemos comenzar de nuevo. Si no nos arrepentimos no hay vida nueva. Y es necesario la humillación para que todos los ciclos y todas las cosas comiencen. No es necesario una vez, es necesario en cada cosa, es necesario cada día. En todo lo que queramos lograr, es necesario la humillación. Es necesario presentarnos como hijos de Dios humillados delante de su presencia. Arrepentido, no con culpa, arrepentido para un comienzo nuevo. Porque lo nuevo, es sin mancha, es nuevo, es sin rajadura, no es emparchado, es nuevo. Y para recibir eso nuevo de Dios, nosotros también tenemos que ser nuevos. Es como la palabra que habla del vino nuevo, el un odre nuevo. Y muchas veces Dios te hace pasar por el proceso para que entiendas que tenés que llegar a la humillación de tu corazón. Y muchas veces nos ponemos tercos ahí con Dios y le damos y peleamos y pensamos que es el hermano, o pienso que es el líder, o que es el pastor, o que es mi esposa, que está endemoniada, o que es mi hijo que lo agarró un demonio. Y no entendemos que para que las cosas empiecen a cambiar, yo tengo que llegar a la humillación. Yo tengo que llegar a un arrepentimiento. Que yo no puedo exigir a otra persona lo que en mi vida no pasa. Y muchas veces pasa eso, estamos orando por nuestros hijos, estamos orando por nuestra familia. Le pedimos a Dios que lo restaure, que lo levante, que sea un siervo de Dios. Pero el primero que tiene que ser un siervo de Dios eres tú.
Tu hijo tiene que ver en ti un siervo de Dios, una sierva de Dios, una hija escogida de Dios. Ese es el inicio, ese es el comienzo. Que primero nosotros seamos humillados. Y Dios muchas veces te hace pasar por el proceso para que entienda que esto es con humillación. No es ni con tus conocimientos, ni son regalos permanentes del cielo. Es tu humillación, es tu entrega. Es tu sacrificio. Son las cosas que vos no querés entregar, que las tenés que entregar. Son las cosas que vos tenés que doblegarte y te tenés que doblegar. Y no nos queda otra. Pero hermanos, no todos son procesos. Y esto me gusta hablar de esto. Muchas veces hablamos y decimos, acá estoy en proceso, luchado, trabajado, cargado. Hay veces que son procesos y hay veces que son errores. Hay veces que son pecados. No todo es un proceso y estamos todos procesados por el Señor. No son todos proceso y proceso. Estoy en proceso. ¿Por qué estás en proceso? ¿Qué pasó? Y muchas veces no nos damos cuenta que a veces estamos parados en lugares a causa de decisiones, a causa de errores que nosotros tomamos. Porque fuimos muy permisivos, porque fuimos con un evangelio muy light, a medias, porque nos faltó compromiso, porque le erramos y pecamos. Y el pecado trae sus consecuencias. Y de eso nadie puede escapar. Nadie va a escapar de las consecuencias que trae el pecado. Así como nadie va a escapar de las buenas decisiones que vos tomes, y de la siembra que hagas, tampoco podemos escapar del mal que trae el pecado. ¿Cuántos entienden eso? Y muchas veces lo hacemos fácil y decimos, bueno, es un proceso de Dios. No, es un pecado que cometimos. Es un error que cometiste, que hoy te tiene ahí parado. Y yo no digo esto para que invada la culpa a tu vida. Lo digo para que sepas que dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? A los que aman a Dios. Pero tenemos que entender que no todo es un proceso y que muchas veces somos nosotros los que estamos parados en lugares difíciles por nuestras decisiones, por lo que hemos hecho mal. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Hay una historia, esta historia me encanta de la Biblia y es Pedro. ¿Sí? La historia de Pedro. Pedro, el más famoso de los apóstoles por ser el bruto, el testarudo, el porfiado. Pedro tenía todos los defectos, ¿no? Cuando nos ponemos a hablar de los apóstoles parece que Pedro tenía todos los defectos y sin embargo Cristo dice que estableció su iglesia sobre él. ¿Sí? Y sin embargo a veces cuando hablamos de los apóstoles parece que Pedro era el más pecador de todos. Pero me encanta esa noche cuando Pedro comete un error y le niega. Y te voy a invitar a buscar allí en Lucas capítulo 22. Verso 59. Pedro le niega a Jesús. Lucas 22. Como no podía ser de otra manera, diciéndolo en modo de broma, Pedro le falla a Dios una vez más, aún la última noche. Pedro comete un error. Lucas 22, versículo 59. Lo voy a leer más avanzado ya el pasaje. Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro comete un error. Pedro le niega a Dios. ¿Amén? Y el Señor se lo había advertido y él pecó igual.
El bruto, el porfiado, el testarudo volvió a tropezar una vez más. Pero ¿saben qué le hacía falta a Pedro? Y esta parte me encanta. Ahí vemos muchas cosas de la vida de Pedro, pero aquí lo menciona, dice que Pedro lloró amargamente. Y quizás a Pedro le faltaba eso, le faltaba llorar. Le faltaba amargarse, le faltaba sentir algo. Y en esta noche ocurren dos cosas. Una es el arrepentimiento de Pedro y la otra es la culpa que invade a Judas. Amén. Son dos actitudes completamente diferentes. Vemos que Pedro dice que llora amargamente, pero él después le siguió sirviendo. Amén. Y después predicó y se convirtieron 2.000, 3.000, no me acuerdo cuánto. Una cosa así, fueron bautizados. Y sin embargo, Judas dice que cuando pecó, él fue y se ahorcó, ¿verdad? O sea que lo que le invadió no fue el arrepentimiento, sino que fue la culpa. Y la humillación te puede llevar a la culpa o te puede llevar al arrepentimiento. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ir hacia el arrepentimiento, en busca de eso. ¿Y cómo hacemos? Y muchas veces somos Judas. ¿Por qué? Judas no se sintió perdonado por Dios, no sé si se habrá arrepentido o no. No sé si capaz que en ese momento no tuvo la capacidad de ver que Dios lo podía perdonar a pesar de lo que había hecho. Aunque ya estaba escrito también el propósito, ¿no? Pero vamos a una suposición de que Judas, si se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado, ¿no? Y esto es así. Pero sin embargo Judas fue y se ahorcó, le invadió la culpa y esa culpa lo llevó a tomar una mala decisión. Y muchas veces nosotros nos humillamos y nos damos cuenta de que estamos mal, pero andamos con nuestra culpa a cuestas. Y caminamos en un rol de victimario, de víctimas, pensando que verdaderamente nos humillamos y en realidad andamos con la culpa a cuestas. Andamos con la culpa para todos lados. Y la culpa solo nos va a llevar al mismo lugar y nos va a llevar a la muerte. La culpa no te lleva a la vida, la culpa te lleva a la muerte, la culpa es condenación. Y no podemos nosotros seguir cargando con la culpa. No podemos nosotros seguir cargando con la culpa. Y muchas veces la llevamos ahí y viene con nosotros media disfrazada. Yo por mucho tiempo cargué con la culpa y me hacía el victimario, ¿no? La víctima. Y la llevaba ahí. Entonces yo cada vez que tenía que predicar o algo, tenía que dar un mensaje, yo siempre decía, porque sabía que enfrente había personas que me conocían y sabían mis errores. Entonces yo siempre decía, yo sé que en un tiempo le fallé a Dios, pero bueno, ahora Dios me salvó, me sanó y Él me rescató. Y eso es real. El Señor me rescató, me sanó y me hizo nuevo. Y si Él me dio una oportunidad, yo también, ¿quién soy yo para no darle una oportunidad a otro? Y cargué y llevé ese discurso muchos años de mi vida. Y yo lo único que estaba haciendo en realidad era cubriéndome porque sabía que el que estaba enfrente me conocía y conocía mis errores. Y muchas veces nosotros andamos así. Andamos en el rol de víctima, de, uy, yo sé, Dios, que, bueno, pero yo le fallé a Dios en un tiempo, entonces ¿quién soy yo? Y no, y esto y que el otro. Y excusas y vueltas. Y llevamos el rol de víctima. Y esa es la culpa. Esa es la culpa que vos llevas. Esa es la culpa que te dice que aún no estás preparado, porque mirá, que si aquel hermano que vio, que sabe lo que hiciste, el pecado que cometiste, cómo vos ahora, de un día para el otro, cómo puede ser que te arrepentiste, cómo puede ser que Dios te cambió. Y muchas veces nosotros andamos con esa culpa a cuestas y la llevamos para todos lados. Pero la culpa es condenación y nos va a llevar a la muerte. Y un día verdaderamente la tenemos que abandonar. Dejar de andar con el discurso del pobrecito yo, que le fallé a Dios. Y pararnos del lugar de una buena vez. De decir, bueno, me equivoqué, pero eso ya pasó. Yo no puedo vivir del recuerdo. Un día me tengo que levantar y tengo que caminar firme, derecho, con Dios. Un día mi vida tiene que cambiar.
Y me encanta acá porque si vos mirás la vida de Pedro, Pedro esa misma noche falló cuando lo fueron a prender a Jesús. Pedro agarró, sacó una cuchilla y le cortó la oreja a uno. Y Pedro conocía el propósito de Dios, conocía lo que iba a pasar. Y sin embargo, a pesar de haber caminado 3 años, usted imagínese caminar 3 años con Jesús al lado, pero con Jesús así parado, el verdadero, que te va a acostar y decir, Señor, ¿me puedo acostar contigo hoy? Y se peleaban a ver quién se acostaba. ¿Se peleaban para ver quién se sentaba a la mesa al lado o no? En la Santa Cena. Se peleaban, a ver, yo me siento a la derecha, vos te sentás a la izquierda, ¿no? Bueno, imagínate, Pedro caminó 3 años todos los días conviviendo con Jesús, conocía su propósito y el porfiado del testarudo fue y le cortó la oreja a uno y Jesús lo tuvo que rezongar ese mismo día. Y es evidente que a Pedro le faltaba esta noche, a Pedro le faltaba este momento. Y muchas veces a nosotros nos hace falta este momento. Nos hace falta llorar, amargamente aún si es necesario. Y un día yo entendí verdaderamente que a mí lo que me faltaba era llorar. Yo me arrepentía por el conocimiento, porque decía, bueno, yo sé que pequé. Sé, esto es pecado, esto no es pecado, esto está bien, esto está mal. Entonces, bueno, Señor, perdoname. Listo, otra cosa. Pero un día entendí que era necesario llorar. Que era necesario verdaderamente humillarse realmente delante de Dios. No como decir, Señor, perdóname pecado, una vez más te fallé, perdón y listo. No, entendí que una vez pude entender que era necesario llorar, que era necesario verdaderamente ir a los pies de Cristo y ser esa cosa despreciada delante de los hombres, pero que delante de Dios tomar esa actitud de humillación, de estar lo más abajo posible para llegar al corazón de Dios. Y a Pedro le hacía esa falta esa noche. ¿Y por qué Pedro pudo salir? Porque Pedro amaba a Dios. Romanos 8:28 dice, es esa palabra que dice, se le voy a leer acá, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Verdaderamente si vos amás a Dios y si tu objetivo es Cristo, todo lo que vos pases, todo lo que vos vivas, todo lo que vos sientas, todo eso te va a ayudar a bien. ¿Por cuánto qué? Por cuanto vos amás a Dios. Pero es necesario que muchas veces tengamos esta noche que tuvo Pedro, tengamos este momento que tuvo Pedro de llorar, de humillarnos ante Dios. Y esa fue la noche, para mí habrá sido la noche clave que verdaderamente lo catapultó a ser lo que fue. La noche en que se humilló, la noche en que pecó, pero en la noche que verdaderamente entregó su corazón por completo a Dios. Y muchas veces nosotros andamos verdaderamente sin entregarle el corazón a Dios. Yo anduve años y años de mi vida sin entregarle el corazón a Dios, sin humillarme, sin que se me cayera una lágrima por Dios, sin que se me cayera una lágrima ni siquiera por un familiar. Andaba ahí como la vida, como si nada, frío, así, vacío totalmente, conociendo la palabra de Dios de arriba hacia abajo, conociendo qué era lo bueno, qué era lo malo, sabiendo que si había pecado le tenía que ir a pedir perdón al Señor. Era como un robot. Pequé, perdón Señor, te fallé, vamos a orar por los alimentos, Padre, damos las gracias Padre por estos alimentos y todo así. Y un día tuve que entender que era necesario quebrantar el corazón, que era necesario entregar el corazón y humillarme delante de Dios para que verdaderamente algo cambie. Esas noches que te das cuenta que decís todo lo que hice fue en vano, fue el santo botón. Yo pensando que era el Superman y era tremendo tonto. Pero mirá cómo es Jesús, que sin embargo, a pesar de Cristo estar padeciendo todo lo que Él padeció, Él había preparado esa noche y ese momento para Pedro. Y Pedro no era una persona más, Pedro era en el que Él iba a cimentar su iglesia. Y así todo, Cristo tuvo el detalle de que aún en su última noche, Él preparó ese momento para que Pedro fuera cambiado y fuera transformado, para que Pedro fuera humillado.
Y muchas veces lo que vos estás pasando, lo que vos estás viviendo, el Señor quiere aprovecharse de esa situación y la utiliza a su favor. Y vos la podés utilizar a tu favor. Si amás a Dios de todo tu corazón, todas las cosas te van a ayudar a bien. Entonces, si pecaste, si te equivocaste, si fallaste, es tiempo de levantarte, pero es tiempo primero de humillarse. Yo pensaba que era con levantarme y no hacerlo más ya estaba, pero no. Me di cuenta que primero me tenía que humillar y después me tenía que levantar. Primero tenía que ir al piso para después levantarme. Primero que tenía que ir a los pies de Dios para después sí levantarme y caminar. Primero tenía que caer bajo y tenía que tomar la cruz. Porque la cruz simbolizaba, la cruz era la peor deshonra que un ser humano podía tener. Morir en esa cruz era la peor deshonra, era porque eras algo despreciable por todos. Y eso es lo que Cristo dice. Tenés que ser, si vos me querés seguir, tenés que ser tu carne, vos, tus emociones tienen que ser despreciables y tenés que humillarte por completo. Si no, yo no puedo entrar, dice. Si no, Dios no podía entrar. Y yo sentía ese vacío. Yo muchas veces sentía ese vacío y sentía algo raro, que algo me faltaba. Que conocía la palabra, que conocía todas las cosas, pero sentía que algo andaba mal. Nunca me sentía lleno completamente. Hasta me ponía mal, ni siquiera ponerme mal, o sea, nada me conmovía. Ni lo bueno ni lo malo, era indiferente totalmente. Hasta el día que entendí que me tenía que humillar. Y yo que pensé y caminé años y años pensándome que, bueno, si me caigo, peco y me levanto y sigo caminando. Y está bueno levantarse, yo no te digo que te quedes tirado en el piso, pero primero es la humillación y después me levanto. Primero me humillo, me arrepiento y después comienzo de nuevo. No es suficiente solo con levantarse. Primero hay que humillarse, hay que arrepentirse. Primero hay que humillarse y hay que arrepentirse para después caminar y levantarse. Y yo no sé si tú en qué momento estás de tu vida, si estás en un momento en el que Dios te ha llevado por un proceso, o si estás en un momento en el que tus errores te han llevado a estar en ese lugar. Pero tenés que entender que el fin de todo eso y todo esto va a terminar cuando entreguemos el corazón a Dios. Cuando lo humillemos. Cuando llegue esa noche que verdaderamente cambie nuestras vidas, así como cambió la vida de Pedro. Así como en esa noche la vida de Pedro cambió totalmente y él pudo humillarse por primera vez delante de Dios. Y después pudo ser el siervo que fue, lo usado que fue. Es necesario que en nuestra vida pase y llegue esa noche a mi vida, en el que mi vida cambie y sea transformada, en la que sea necesario llorar. Y no hay otra. No se trata solo de arrepentirse, es necesario que algo en mí se quebrante y se conmueva. Que mi espíritu se conmueva. No puedo vivir frío, calculador. No, algo en un momento en mi vida se tiene que romper y se tiene que desatar. No alcanza solo con que sepas que hayas pecado. No alcanza solo con que sepas que Dios te está pasando por un proceso. Necesitas la humillación de tu corazón. Necesitamos la entrega del corazón. Yo invito a los músicos que pasen. Necesitamos la entrega del corazón. Necesitamos rendirnos a los pies de Dios y decirle: Señor, acá estoy, yo he fallado y sé que he vivido y nada me ha conmovido y nada me ha saciado y nada de nada, pero hoy entiendo que te necesito. Entiendo que te necesito, entiendo que mi vida tiene que cambiar. Debemos llegar a esa humillación y dejar de una culpa. La culpa te condena, la culpa te lleva al mal, la culpa es condenación, es muerte. La humillación, el arrepentimiento es vida. Es necesario que nuestro corazón se quebrante de una vez. Si querés que algo cambie en tu familia, aún en tu familia es necesario que primero tu corazón sea quebrantado y que vos seas transformado.
que tu vida sea transformada, que tu vida sea cambiada. Si querés que tu hijo cambie, se transforme y venga a la iglesia y se convierta a Cristo, bueno, primero entregate vos, vení a la iglesia, comprometete, entregate a Cristo, adorá a Dios con todo tu corazón. Y vas a ver que después todo va a cambiar, pero todo comienza con una actitud de humillación. El arrepentimiento necesita la humillación. Un nuevo comienzo necesita un cambio de pensar. Un nuevo inicio necesita un cambio de mentalidad. Una nueva vida necesita un arrepentimiento, y el arrepentimiento viene a través de la humillación, y no hay otro camino y no hay otra vuelta. Y no sé cuál es el proceso que estás pasando, si estás sufriendo, si estás pasando mal, si has tomado decisiones que han afectado tu vida y la de tu familia. Este es el tiempo, es el día en el que vos puedas humillar tu corazón delante de Dios, entregarte a Dios por completo y empezar a ver que todo cambie. Y que todo cambie y todo va a cambiar. Yo he vivido eso, lo he vivido ahí sentado en esa escalera esa noche. Me acuerdo de pensar cada una de las cosas que hice mal, todas y cada una de ellas. Y yo no viví un proceso de Dios, yo no fui llevado por Dios. Mis errores, mis malas decisiones me llevaron a estar parado en un lugar en el que no le lleva a nadie. Y me llevaron a las decisiones mías de mi vida, me fueron llevando a que en un momento no tenga salida. Y Dios utilizó esa circunstancia en el momento justo, ideal y perfecto, porque Dios es así. Dios tiene esos detalles perfectos que son solo de Dios y que solo lo hace por amor y por amor a sus hijos. Y en esa noche pude entregar mi corazón y cambiar mi vida por completo. Y de esa noche sí sentí verdaderamente que algo cambió en mi vida. Que verdaderamente sí me había arrepentido y que verdaderamente lo que yo llevaba no era culpa, sino era algo nuevo, algo diferente. Por mucho tiempo yo cargué con la culpa y con la responsabilidad que me eché de todos los errores que cometí. Pero en una noche mi vida cambió cuando verdaderamente yo me pude humillar a Dios. Y a pesar de los años de cristiano, a pesar de los años de servicio, yo le puedo asegurar que nunca había vivido algo así con Dios. Nunca. Nunca mi corazón se había quebrantado de esa forma de la cual Dios me llevó en esa situación. Y si vos estás pasando por un problema, si vos estás pasando por algo que está mal en tu vida, entendés que necesitamos la humillación de Dios. Necesitamos que Dios nos humille, que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, que Dios nos haga nuevo. Necesitamos encontrarnos con el Señor de nuevo y luchar, porque no es que al otro día ya está, y al otro día tenés que levantar y luchar de nuevo, y pelear con tu carne, y pelear contra tus deseos. Y si no orabas, empezá a orar, y si no ayunar, empezá a ayunar de una vez. No es que un día te vas a levantar y decir, hoy me la tengo ganas de ayunar y de ser un buen cristiano. Eso te va a pasar un día. Al otro día vas a querer hacer tu vida antigua de siempre. Porque esos son deseos, sentimientos de hombre. El hombre tiene principio y fin. Dios no tiene principio y fin. Cuando Dios entra en tu vida, lo que establece, Él lo establece para siempre en tu vida. Lo que Él pone en tu vida es eterno, es soberano, no tiene mancha. No es que Dios se equivocó. No. Dios lo que puso en tu corazón es perfecto y es real. Pero tiene que llegar a través de un quebrantamiento del corazón, a través de la humillación de mi corazón. Aún en las cosas más insignificantes que vos pienses, decís, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Sí. Si querés que tu hija, tu hijo vengan a los pies de Cristo, humillate vos primero. Humillate, entregá tu corazón. Si estás orando por tu nieto y no le da resultado, entregá tu corazón a Dios. Entregá tu corazón a Dios. Y vas a ver que todo va a ser diferente. Que todo va a cambiar. Pero no te quedes solo con una noche. Después sé como Pedro, serví a Dios, seguile a Dios, negate cada día. No te quedes con una noche de arrepentimiento y ya está. Al otro día levantate de vuelta y como dice la palabra, tomá la cruz y seguime. Tomá la cruz y seguime. Te quiero invitar a 1 Corintios. Fue el capítulo 10, creo que era el capítulo 10. 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. Esta palabra la leía hoy. Primera de Corintios capítulo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Se anima a repetir esa frase conmigo? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. La gracia, el regalo, el sacrificio que Dios ha hecho por ti no ha sido en vano. Tú no eres quien para andar con culpas. Pero sí, tú tienes hoy la oportunidad y la decisión de humillar y entregar tu corazón a Dios. De venir y entregarte a los pies de Cristo y decir, Señor, hoy es esa última noche que estuvo Pedro allí contigo llorando. Hoy es aquella noche en la que hoy yo me entrego a ti, Señor.